En el amor y en la guerra, Ildefonso Falcones. Segunda parte. Deshonra y condena. Capítulo 5. Barcelona, agosto de 1447. De pie en la proa de la galera que se acercaba deslizándose lentamente en un mar en calma para fondear cerca de la playa de Barcelona, el flamante duque de Lagonegro, erguido, agarrado a un cabo, contemplaba el frente marino de la ciudad en el que, alzándose por encima de las casas de pescadores y de la lonja, destacaban las torres de Santa María de la Mar, la iglesia que siempre había estado presente en la vida de su familia. Arnau apretó el cabo y frunció los labios a medida que los recuerdos de aquella tierra regresaban a él. Su abuelo, Arnau Estanyol, la construyó con su esfuerzo personal cuando no era más que un simple basté. Luego, la fortuna ya sonriéndole, donó grandes cantidades de dinero. Su otro abuelo, Hugo, trabajó las viñas propiedad de la iglesia, y su padre, Bernat, almirante de la flota aragonesa, fue enterrado en ella después de reconciliarse con la vida ante la actitud de un puñado de ciudadanos humildes y desarmados que le impidieron el acceso a su interior. Arnau inspiró con fuerza, como si con ello quisiera recuperar los más de 10 años que hacía que no pisaba Barcelona. Había aceptado el encargo del rey con sentimientos encontrados. Filippo Maria Visconti, el duque de Milán, agonizaba sin otra descendencia que su hija Bianca Maria, casada con Francesco Sforza. Su muerte convulsionaría Italia. Alfonso había trasladado sus ejércitos y acampado en Tívoli, a las puertas de Roma, y la península entera especulaba si era para ayudar y defender al Papa o para atacarlo y hacerse con sus territorios. Lo que sí sabía Arnau era que bajo la excusa de ayudar al pontífice, Alfonso se había zafado de acudir a sus reinos para intervenir en las pendencias con Castilla, originadas por la belicosidad de su hermano Juan, rey de Navarra, quien reclamaba con obstinación su presencia. Alfonso no quería regresar a España. Las tensiones en Italia volvían a pronosticar la guerra, y Arnau quería participar en ella. Sin embargo, también era consciente de los problemas que el rey afrontaba en Cataluña, del pulso que mantenía con la iglesia, con los nobles y, sobre todo, con los patricios de Barcelona. Había recuperado por completo el favor del monarca tras aplastar la revuelta de Antonio Centelles en Calabria y luchar al mando de las tropas con más audacia que nunca. Alfonso, como acostumbraba, perdonó la vida del traidor, condescendencia que éste aprovechó para huir a Venecia, pero le requisó todas sus tierras y todos sus honores. Como premio, Alfonso concedió a Arnau el ducado de Lagonegro. Majestad, objetó sin embargo, después de que el rey ordenase su partida a Barcelona. Sabéis que soy hombre de armas. Para lo que estáis proponiendo necesitáis diplomáticos, secretarios y hombres de leyes. Esos ya están allí, lo interrumpió Alfonso. Mi secretario y conservador del patrimonio real, Mícer Pere Besalú, ha iniciado esa tarea en Valencia, y en Cataluña se encuentra Jaume Ferrer, gran jurista. Escucha, continuó, aunque no con el afecto que a Arnau le hubiera gustado. Muchos de mis familiares, de los miembros que componen mi casa real, están emparentados con nobles catalanes y tienen importantes intereses allí. Estoy convencido de que darían la vida por su rey en la batalla, pero no me atrevo a sostener lo mismo en cuanto a su patrimonio. Sus hermanos, sus mujeres, sus padres y sus hijos, todos esos que no les impiden montar a caballo y partir a la guerra, y los despiden con alguna que otra lágrima en los ojos, se olvidarán de su rey y del reino, y utilizarán cuantos recursos tengan a su alcance, si de defender sus riquezas, su posición y la propiedad de sus tierras y sus vasallos se trata. Por el contrario, en ti, duque, recalcó su nuevo título con la intención de recordarle a quién se lo debía. Tengo plena confianza. Eres una persona de palabra y de honor, la idónea para esta misión. En realidad, se trataba de una guerra contra la nobleza catalana y los patricios barceloneses. El rey había decidido ayudar a los remensas, los payeses sometidos a los malos usos, a la explotación ancestral, violenta e injusta, que sufrían por parte de sus señores feudales. Además, tengo entendido, prosiguió Alfonso al adivinar los pensamientos de Arnau, que tu abuelo fue uno de los primeros nobles catalanes en derogar los malos usos en sus tierras de la baronía de Granollers, ¿cierto? Así fue, Majestad. Arnau no conoció a su abuelo,
y poco a su padre, puesto que Bernat había fallecido siendo él muy niño. Sin embargo, quienes convivieron con el primer Arnau Estanyol habían contado esa historia, ya convertida en una leyenda. Los feudatarios de un cambista que hundía sus humildes orígenes precisamente en las tierras de Navarcles, esas que después conseguiría Bernat, negaron el juramento de fidelidad al nuevo barón de Granollers por considerarlo hombre de menor calidad que ellos. Decían que el abuelo Arnau no se molestó con lo que a su esposa, la ahijada del rey Pedro, obligada a casarse con él como premio por haber impedido el desembarco de las tropas castellanas que amenazaban Barcelona, le pareció una traición y una falta de respeto inadmisible, y que en aquel momento, con los vasallos regodeándose en lo que consideraban una humillación, se decantó por los modestos, los siervos de la gleba. Los declaró libres de todos los malos usos, leyes y costumbres abusivas que sobre ellos ejercían aquellos soberbios señores feudales. «Pues tú», continuó el rey, «harás en mi nombre algo similar a lo que hizo tu abuelo». Antes de viajar a Barcelona, empero, Arnau regresó a Nápoles. Llevaba 4 años sin pisar su hogar, y su familia lo recibió con el cariño que la ocasión requería. Se extrañó al ver crecidos a sus hijos, pero la gran sorpresa fue Marina. La niña que él había dejado en Nápoles era ahora una mujer, menos exuberante pero casi tan bella como su madre. Luego, cuando se quedaron a solas, él y Sofía se dieron un largo beso de bienvenida, el preludio de lo que llegaría después de la cena, que se celebró en el gran salón del palacio. Sentados a una larga mesa, en cuya cabecera se habían dispuesto 2 servicios, degustaron cordero adobado. Sofía había ordenado el abasto de carne en cuanto le anunciaron la llegada del duque. Se le hacía raro el tratamiento. El primer día quiso complacerlo con aquel plato que a él tanto le gustaba, cordero despedazado y cocido con caldo en una olla de arcilla. La propia Sofía, con la ayuda de Marina, determinó el momento idóneo del estado de cocción para añadirle entonces azafrán, clavos, pimienta y vinagre. El cordero continuó al fuego hasta que la señora introdujo un pincho en uno de los trozos y consideró que la carne estaba en su punto. Entonces ordenó a las criadas que batieran yemas de huevo y las vertieran en el guiso para revolverlas hasta que espesaran. Marina culminó la obra incorporando una buena cantidad de miel poco antes de servir el plato. Una vez más, Arnau paladeó el manjar. Acto seguido, dio un trago del vino greco del Vesubio con el que Sofía y él acompañaban la vianda, para luego contestar a la pregunta que acababa de formularle sobre su misión en Barcelona. No, no tiene nada de similar, ¿ne? Marina, escondida tras un postigo que daba al gran comedor del palacio, se vio impactada por aquella rotunda afirmación de boca de su padre. La muchacha espiaba desde aquel acceso a la estancia, disimulado como uno más de los paneles de madera con molduras que cubrían las paredes. Hacía poco que lo había descubierto, y estaba segura de que ni su madre ni el resto de la familia lo conocían. Quizá la servidumbre supiera de él, pero nunca se utilizaba. Se trataba de un corredor estrecho y oscuro que conectaba el salón y las estancias privadas mediante otra puerta igualmente ocultada, concebido para escapar o evitar el tránsito por el palacio. Fue Baltasare, el viejo portero al que escuchara contar la historia del niño convertido en pez, quien le reveló la existencia de aquel pasadizo. Marina, sin necesidad de disfrazarse, a la luz del día, hizo por toparse con el hombre, que se prestó gustoso a mostrarle los secretos del intrincado conjunto de edificios que componían el Palacio Estanyol. La situación es parecida, sí, continuó Arnau, en cuanto a preferir a los payeses en detrimento de sus señores, pero difiere en tanto que mi abuelo no esperaba ningún beneficio a cambio. De hecho, dicen que le sobraba el dinero. Sin embargo, el rey pretende obtener mucho dinero por la liberación de esos remensas. Los nobles le ofrecen 30.000 florines para financiar la guerra, los siervos 100.000. Es fácil imaginar a favor de quién apostará el monarca. Además, está embargando todos los títulos señoriales en los que los nobles, las ciudades y la iglesia fundamentan la posesión de tierras, castillos, villas, masías y hasta simples casas que hubieran sido de realengo y sobre las cuales no puedan acreditar título suficiente. Hay infinidad de casos que se remontan en la historia y en los que no es posible obtener unos títulos que igual ni existieron o se dieron de palabra, o por costumbre, o incluso por la fuerza, y que se han perpetuado en el tiempo.
Alfonso pretende recuperar todo ese patrimonio para la corona. Pues no quiero ni imaginar el ánimo con el que te recibirán los catalanes. Vas allí para sublevar a sus siervos y quitarles castillos, tierras y honores. Sofía soltó una carcajada sarcástica. Menudos son esos nobles. Avaros todos. Y el rey te manda allí a pelearte con ellos, terminó quejándose. Olvidas que soy catalán. Tú eres diferente. No. Se propuso discutir su visión. Todo aquel que se resista a los deseos del monarca no es mi igual. Si no se opone no tendrá problema, razonó, y si lo hace se encontrará conmigo. Sofía suspiró. Pero tendrás que pelear con esa gente. Más enemigos, se lamentó. Quienes se enfrentan a mi rey son mis enemigos. Franceses, napolitanos, italianos, moros, catalanes o aragoneses. No te equivoques, también tienes enemigos entre los fieles súbditos de Alfonso. No solo a él, querido. Lo sorprendió. En tu ausencia, he tenido que humillarlo. ¿Qué dices? La interrumpió Arnau con ímpetu. ¿Te ha hecho algo? Marina se sobresaltó y entreabrió algo más la puerta a fin de echar un vistazo a la mesa. Sofía, sin embargo, preveía esa reacción en él y se mantuvo impasible. Había decidido tomar la iniciativa y controlar la situación antes de que Arnau acudiese al Segio, como con toda seguridad haría antes de partir hacia Barcelona, y allí le relataran lo sucedido. No me ha hecho nada. ¿Cómo piensas eso? Pero desde luego ha intentado flirtear conmigo, declaró. Arnau enrojeció y Marina mudó del miedo al asombro. Estoy convencida. Lo mataré. Cálmate, le rogó Sofía. Era evidente que pretendía vengarse de ti molestándome a mí. Arnau golpeó la mesa con el puño. Cálmate, por favor, repitió Sofía y aprovechó para tomarle de la mano. Tu hija y yo hemos preparado esta comida para ti con todo el cariño del que somos capaces. No nos estropees la ilusión. Come, le pidió. Y bebe, le exigió llenándole la copa. Acto seguido, se la ofreció. Pese a que tenía la boca llena, Arnau obedeció. Más. Le apremió. ¿Pretendes emborracharme? Ya sabes que borracho soy peor. Pretendo que te tranquilices y confío en que un par de copas más no te lleven a ese estado. Bebe, amor mío. Le sonrió. Lo de Gaspar lo hemos arreglado ya los napolitanos. ¿Los napolitanos?, inquirió él. Soy yo quien debe arreglarlo. Arnau, soy una noble napolitana a la que un catalán ha faltado al respeto. Tú no estabas. Nada mejor, pues, que fueran los míos los que me defendieran. Y se lo agradezco, pero ahora he de intervenir. La humillación pública que sufrió ese depravado fue suficiente. Imagino que te lo contarán en el Segio. Nunca será suficiente, pues en este caso debe serlo. Tienes que aceptar la intervención de los ancianos. Si hubieran considerado otras soluciones, las habrían adoptado, y si tú haces algo más, a quienes estarás faltando será a tus compañeros de escaño del Segio. Piénsalo, ofenderías la sabiduría de los ancianos. En unos días zarparás rumbo a Barcelona. No me indispongas con los míos, ese hijo de mala madre. Arnau dio otro largo sorbo de vino como si se plegase a los argumentos de Sofía. No entiendo cómo puede haber personas que se acerquen a ese malnacido, que lo enriquezcan y que hagan negocios con él. Les robará a todos. Marina había vuelto a quedar en penumbras, tan asustada como preocupada. Temía imaginar qué sucedería si su padre se enteraba de que Orsolina había pactado con Gaspar. Impediría el acceso de Paolo al palacio, sin duda. Además, ¿sería cierto que Gaspar los engañaría y les robaría? La joven se dio cuenta entonces de lo mucho que respetaba a ese hombre que, desde la muerte del suyo, era como un padre para ella. Lo había echado de menos durante esa larga ausencia. Reconoció para sí, más de lo que imaginaba. Su mente regresó a Paolo. Dudaba si debía o no advertirlo del peligro, cuando la cuestión que su madre planteó a Arnau llamó su atención. ¿Qué hay de cierto en ese nuevo amor del rey? Era una pregunta capciosa, hecha con picardía. Sofía cambiaba de tema a uno que, por un lado, le interesaba, y por otro, sabía que desviaría la atención de Gaspar. No se equivocaba. Arnau contestó con un bramido y uno de sus típicos manotazos al aire. En las fiestas y reuniones no se habla de otra cosa, insistió ella, sin embargo. Gabriele Correale, ¿verdad? El hijo de Bartolomeo Correale, de Sorrento.
¿Gabriele?, se preguntó en un susurro Marina, e inmediatamente volvió a abrir más la rendija. Gabriele era nombre de varón, pero su madre hablaba de un nuevo amor del rey. El suspiro de su padre resonó en el gran salón. ¿Qué ha sucedido?, inquirió Sofía al presentir que tras esa exhalación se ocultaba algo importante. En realidad, confesó Arnau, algunos de mis compañeros sostienen que el rey me manda a Barcelona para alejarme de la corte. Me consta que no es cierto, son solo habladurías. Nadie conoce Barcelona como yo, y su majestad lo sabe. Por lo que dices, entiendo que te has opuesto y manifestado contra esa relación, ironizó Sofía. ¿Cómo que hay Dios?, gritó Arnau. Ahora fue el suspiro de Sofía el que llegó a oídos de Marina. Siempre tan diplomático, querido. Volvió a ironizar. Acaba de beneficiar a ese correale con el señorío de la Torre de Tacina. El rey beneficia a mucha gente, incluido tú, en virtud de los servicios prestados y de los que prestará. Consta en la pragmática. Continuó Arnau, como si no la hubiera escuchado. Es un joven imberbe que no tiene la menor experiencia en el campo de batalla. ¿Quieres que te diga cuáles son esos servicios? Mejor que no. La sodomía está penada por la Iglesia, mujer, afirmó Arnau con determinación y el rostro congestionado, asegurando así que la única razón de esa concesión había sido sus relaciones torpes. No hay pecado más repugnante que el del ayuntamiento de dos hombres o el apareamiento contra natura. Sofía alzó las cejas y miró hacia arriba, como implorando ayuda a esa divinidad que castigaba a los sodomitas. Lo habían hablado en algunas ocasiones, pero en todas ellas, Arnau había hecho caso omiso a unas explicaciones que nunca era capaz de zanjar, puesto que les ponía fin interrumpiéndolas con su consabido manotazo al aire y una inacabable retahíla de insultos hacia los pervertidos. Sin embargo, en esa ocasión afectaba al monarca. ¿Lo insultaría también?, se planteó con cierta malicia la mujer. Nos habréis conquistado, alegó entonces Sofía. Tu rey. Nuestro rey, la corrigió Arnau. Nuestro rey puede estar empeñado en convertir a todos sus catalanes en hombres de letras sensibles a la belleza, pero costará que entendáis ciertas tradiciones y conductas. ¿La sodomía es una tradición? Arnau intentó liberarse de la conversación como en otras ocasiones. No seas necia. No des otra puñada al aire, replicó Sofía cuando él iba ya a hacerlo. Y no soy ninguna necia. Eso no es sodomía. Además, estamos hablando del rey. Lo que había conseguido impedir en un primer momento cayó en el siguiente ante esa última afirmación. Que un rey conquistador, un hombre valeroso sin igual, el llamado a sentarse en el sitio peligroso y encontrar el grial, ame a un paje, lo celebre y lo trate como a su favorito, caiga públicamente rendido a sus encantos como un espantajo, le beneficie con tierras y dineros y que... Dios sabe lo que harán en sus aposentos. ¿Eso no es sodomía? No fue uno, sino toda una sucesión de manotazos, a cuál más vigoroso, los que Arnau dio. Sofía volvió a negar con la cabeza. En cuanto a Marina, había abandonado ya toda precaución a la hora de mantener entreabierto el postigo, tal era su atracción por el curso que tomaba la conversación. Alfonso apuesta por el humanismo, continuó Sofía. Trataba de calmar los ánimos pausando la voz como si explicara una lección. Fomenta la relectura de los clásicos griegos y romanos, la vuelta a sus culturas esplendorosas. Eso es lo que quiere para Nápoles y para sus catalanes. En aquellas épocas, la de los griegos y la de los romanos, mantener relaciones con un muchacho no estaba considerado sodomía. Si leyeras a Marcial. ¿Marcial?, se burló Arnau. Ni se te ocurra dar otra puñada al aire. Marina vio cómo el guerrero se plegaba y detenía la mano ya alzada, y por un momento se sintió orgullosa de su madre, capaz de enfrentarse a un hombre como Arnau. Siempre que hablas de eso se me revuelve el estómago, terminó reconociendo él. Los romanos eran unos viciosos. Vosotros fuisteis romanos, la Hispania Citerior. De eso hace ya muchos años. No sé si el tal Marcial estaría por allí entonces, pero te aseguro que ahora, en Cataluña, no habría publicado ningún libro que consintiera tal vicio. Si se pilla a dos sodomitas, lo que menos se les hace es castrarlos. ¿Dos sodomitas? Sí. Los hombres adultos tienen prohibido caer en el pecado nefando,
Pero lo que no podían hacer dos hombres adultos, sí que estaba permitido con muchachos, generalmente esclavos. Arnau extendió e hizo temblar su mano, los dedos abiertos reclamando una razón que le parecía natural, evidente. «Atiende», insistió Sofía otra vez con paciencia. El humanista al que más respeta Alfonso es Beccadelli el Panormita, al que mantiene como un familiar, quien le explica e instruye en los clásicos romanos, a él y a toda la corte. Yo he estado en algunas ocasiones en sus lecciones, incluso en campaña. Lo conozco. Pues entonces sin duda sabes que en su juventud escribió un libro de poesía erótica, el Hermafroditus, en el que considera normal, bello y puro el amor de un hombre por un muchacho. Arnau, ya no hablamos de la vieja Roma y de Marcial, hablamos de la Nápoles actual, y de tu rey y su maestro, y del paje. Y fueron muchos los humanistas de estas tierras que alabaron sus versos. Arnau cayó en el silencio. Sofía decidió no contarle que Beccadelli se había retractado de sus afirmaciones por las presiones de la Iglesia, aunque nadie creía que hubiera mudado sus convicciones, por lo que era probable que el rey se hubiera entregado a un efebo con la complacencia de su maestro, que no la de su confesor. Pero Alfonso y su temible ejército acampaban sobre Roma y exigían al Papa multitud de concesiones y favores que el pontífice, atemorizado, les concedía. ¿Qué religioso iba a oponerse a unas inofensivas inclinaciones voluptuosas? Quizás sea mejor que vaya a Barcelona. Arnau se rindió verdaderamente compungido, la imagen de su idolatrado rey corrompida por la lujuria. Sofía asintió con los labios prietos. El duque de Lagonegro era capaz de soliviantar al monarca y excitar su ira. Sí, mejor que desapareciera durante un tiempo. Marina, por su parte, no llegó a oír la réplica de su madre, porque corría en la oscuridad del pasadizo para llegar a la biblioteca, mientras repetía el título de la obra del Panormita. El Hermafroditus. La había visto, estaba convencida, pero jamás había imaginado su contenido. «Aquí me encontrarás cuando vuelvas», dijo Sofía usando su tono más sensual. «Ahora que hemos cenado, ¿se te ocurre algo que hacer conmigo en lugar de discutir?» La galera superó las Tasques, los bajíos que encerraban la costa barcelonesa por el lado del convento de Santa Clara, y se acercó bogando con lentitud a la ciudad. Arnau chascó la lengua con disgusto. Se lo habían advertido los 3 mercaderes que viajaban con él en la nave. «Todavía no se ha construido el puerto de Barcelona», se quejó uno de ellos. «No hay dinero. Incluso parece que no haya interés, y los derechos de anclaje que el rey concedió a la ciudad para afrontar la obra no cubren ni una mínima parte de lo necesario para su buen fin». En contra de los deseos de Alfonso, que prefería las naves grandes y pesadas, Arnau había decidido viajar hasta Barcelona en una de las típicas galeras catalanas en las que no existían castillos ni cámaras para pasajeros, y el espacio era tremendamente reducido. Se trataba de naves rápidas, de 40 metros de eslora por 8 de manga y un calado de casi 2. En la cubierta había 25 bancos de 3 remeros cada uno, destinándose la mayor parte de la nave a la carga. Por delante de él, en uno de esos barcos de gran capacidad, Arnau había mandado a la mayor parte de su servidumbre. Así, durante 4 semanas, el enviado del rey y aquellos comerciantes que habían transportado sal de Ibiza y telas de Barcelona a Italia para tornar cargados de cereales y coral, se vieron obligados a dormir, comer y moverse en un entorno opresivo. Pero eso, precisamente, era lo que pretendía Arnau, quien consiguió que en pocos días sus compañeros de viaje perdieran el respeto al duque de Lagonegro y conde de Navarcles, general del ejército, y se abrieran a conversaciones sinceras, sin miedo a represalias. De esa forma supo que el proyecto del puerto que los consejeros barceloneses se habían propuesto, y para el que habían obtenido permiso real hacía ya 8 años, no había fructificado. Barcelona, la ciudad que reclamaba la primacía mediterránea, seguía sin tener puerto. Lo más que Arnau podía esperar, como le advirtieron los mercaderes, era la existencia de 3 simples pontones, uno de los cuales ni siquiera estaba operativo, justo aquel cuya financiación dependía de los derechos de anclaje. La vista de tan rudimentarias instalaciones portuarias que desprestigiaban su ciudad natal fue la que provocó la muestra de disgusto por parte de Arnau en la proa de la galera. Barcelona se le presentaba hostil.
Las confesiones recibidas en el transcurso del viaje por parte de los 3 mercaderes le preocuparon sobremanera. Cataluña, arrastrada por el contexto internacional, estaba en crisis tanto económica como social y laboralmente desplomada, en un marasmo del que no lograba salir. La población había disminuido porque todavía no se había superado la debacle de la peste negra de 1348, y aún así, el desempleo crecía. No se encontraba mano de obra cualificada y los extranjeros prosperaban a costa de los nacionales. Por otro lado, el comercio decaía. El tráfico naval y la construcción de naves descendían. La piratería aumentaba y los catalanes acaudalados ya no especulaban, olvidando el dinamismo comercial que tanto éxito les había procurado a lo largo y ancho del mundo. Ahora no arriesgaban sus capitales, buscando para ellos refugio en inversiones seguras pero improductivas. Asimismo, descendían los intercambios de mercaderías. La crisis era también bancaria y financiera. Habían quebrado numerosas mesas de cambio, y la moneda se devaluaba y huía del Principado empobreciendo al pueblo. Para completar el nefasto panorama, en el ámbito político la ciudad padecía las consecuencias de enfrentamientos entre grupos sociales que mantenían intereses contrapuestos, los mercaderes y menestrales reclamando el gobierno de Barcelona a los oligarcas en un desafío público que nada bueno auguraba. Aunque lo que más afectó a Arnau, según le contaron aquellos hombres conocedores de la profunda realidad del país, fue la grave crisis de confianza entre el pueblo catalán y su rey. «Alfonso nos ha abandonado», afirmó uno de ellos. Y era cierto. El monarca llevaba más de 15 años fuera del Principado y de sus demás reinos peninsulares, sin regresar pese a los constantes llamamientos de sus súbditos. «El rey nos ha sangrado», alegó otro antes de arrepentirse de la grave acusación vertida. Arnau, sin embargo, lo tranquilizó con un gesto, como si no diera importancia a sus palabras, y le incitó a continuar. El vino desataba las lenguas. Hace años que don Alfonso inició una campaña bélica contra Túnez, Nápoles, el Papa, Milán y Génova. «El mundo contra nosotros», se quejó el hombre gesticulando igual que Arnau. Y la mayor parte del esfuerzo económico para sufragar esas guerras lo ha hecho Cataluña, un reino que sufría ya problemas financieros. Navegaban a vela, con viento favorable. Los remeros descansaban en sus bancos, los mercaderes buscaban respirar la brisa marina para evitar el hedor de tanto hombre hacinado en la galera, algo que no afectaba a Arnau, acostumbrado a castillos y campamentos malolientes. «Sí», terció el último mercader, enardecido por el vino y la posibilidad de hablar sin reparos. «Desde que inició la guerra, el rey ha cobrado ingentes cantidades de dinero de Cataluña, entre ellas el cuantioso rescate que hubo de pagarse cuando fue apresado por los genoveses. Todos esos dineros se han ido en una empresa que en nada ha beneficiado a los catalanes. Los miles de florines que se han desembolsado se han quedado en Nápoles. Cataluña no ha obtenido ningún provecho». «Podéis comerciar con el nuevo reino», lo interrumpió Arnau. «Eso ya lo hacíamos sin necesidad de conquistas y de pelearnos con otros pueblos. Las guerras afectan al comercio, a la credibilidad, a la confianza y hasta a la amistad. En Barcelona hay numerosos mercaderes florentinos, genoveses, venecianos». Alfonso, profundizó otro de los mercaderes en ese argumento, cobra derechos por cualquier acto, pragmática, ley o gracia que promulga o concede, a la vez que exige ingentes subsidios. Gasta cuanto necesita y desea, y luego lo carga a Cataluña, como si fuese un cofre sin fondo, mediante letras de cambio difíciles de atender. Todos esos recursos se han dedicado a Nápoles, a sostener un ejército colosal al que, incomprensiblemente, cuando gana batallas se le impide hacer botín en beneficio exclusivo de las gentes de esas tierras, y también se han destinado a pagar los suntuosos gastos de la corte y a subsidiar a los nobles napolitanos a los que el monarca compra su lealtad. Y mientras tanto los catalanes pagan y pagan y pagan, sentenció otro. Abordaban ya el pontón que, según le indicaron los mercaderes, pertenecía al Consulado de la Mar, cuando Arnau comprendió que su misión era mucho más complicada de lo que aparentaba e incluso de lo que Sofía predijo. Acudía a un país empobrecido, con una sociedad convulsionada, disgustado y enfrentado a su rey, y lo hacía para promover la rebelión de los remensas en contra de sus señores feudales, algo que, paradójicamente, Alfonso no hacía en Nápoles,
un reino en el que había restituido a los nobles hasta el derecho a juzgar y castigar con penas corporales y de muerte a sus siervos. Y por si ello no fuera poco, su misión consistía también en restituir al patrimonio real unos bienes que debería embargar a sus iguales y a aquellos patricios urbanos, sobre todo barceloneses, que se habían enriquecido y ennoblecido. Un escalofrío lo recorrió de la cabeza a los pies, todavía en proa, firme sobre la cubierta, aferrado al cabo. ¿Sabría combatir en aquel campo de batalla? Se le antojó extremadamente difícil. En ese caso no pelearía montado en peregrino, ambos ataviados con armaduras tan brillantes como pesadas, con la espada desenvainada hacia el enemigo, y una sensación de profundo desasosiego lo asaltó durante un breve instante. Luego la desazón se desvaneció ante la visión de una mujer, un muchacho y una niña que lo observaban desde tierra. La dama lo hacía con circunspección. Los jóvenes, con una curiosidad que les costaba reprimir. Arnau tuvo la impresión de que los tres sonreían y a medida que las figuras se hacían más nítidas, creyó distinguir el lunar típico de los Estanyol que destacaba junto a la ceja derecha del muchacho. «Señora». Arnau inclinó la cabeza ante Elisenda de Marganel, al tiempo que tomaba la mano que ésta le ofrecía. «¿Habéis tenido un buen viaje?», inquirió ella. Con su mano todavía agarrada con cuanta delicadeza era capaz, Arnau asintió perdido en la contemplación de la mujer. Había engordado durante los últimos años. Elisenda asistía día y noche como dama de compañía y confidente a la reina María, la esposa de Alfonso, mujer estricta en sus convicciones morales y religiosas, ejemplo de honestidad y santidad de vida, pero de constitución débil y enfermiza. Arnau recordó a la joven de 17 años con la que contrajo matrimonio. Ya entonces era una muchacha con tendencia a una corpulencia que la edad y la timidez disimulaban. Ahora, sin embargo, se mostraba como una matrona poderosa. Entonces levantaba la mirada solo cuando se le exigía. Ahora la mantenía firme al frente, aunque Arnau se sorprendió al descubrir en su rostro los mismos ojos, grandes, todavía vivaces, siempre con un atisbo de insolencia que, si bien entonces contradecían el recato, ahora perturbaban. «Se os ve bella y con salud», quiso halagarla Arnau, y le liberó la mano. «A vos parece que las guerras os han endurecido», contestó ella haciendo un gesto casi imperceptible hacia la pareja de niños que los observaban, quietos, atentos. Arnau se dio por aludido, asintió y sonrió. No conocía a aquel niño de 11 años del que se había separado cuando apenas andaba. Revolvió su cabello antes de proporcionarle un pescozón torpe que pretendía ser cariñoso y que Martí aguantó con temple. «Así me gusta», le felicitó su padre. Martí sonrió con la franqueza con que lo hacen los críos. «¿Montas a caballo? ¿Y qué hay de la espada?», continuó sin darle oportunidad a responder. «¿Ya te ejercitas en ella?». «Sí», contestó el chico. «Es muy diestro», aseveró su madre. «Entonces lo comprobaremos en el patio del palacio». «¡Escuchad todos!», gritó Arnau, obligando a los comerciantes que ya mercadeaban con la carga y a los marineros y los bastaixos que la descargaban a detenerse y prestar atención. «Yo, Arnau Estanyol, duque de Lago, conde de Navarcles», se corrigió por usar su título catalán. «Siguiendo la costumbre de los caballeros de hacer armas y combates, os reto a vos, Martí», añadió señalando a su hijo, «a combate a toda ultranza, a pie, con espada, bajo los auspicios de la Virgen de la Mar, y que el vencedor adquiera el honor de la victoria». La gente sonreía y se acercaba ante el bozarrón de Arnau, desafiando a su hijo, pendientes de la declaración de todos los requerimientos que las leyes de caballería exigían de las letras de batalla amistosas, aquellas que se lanzaban con el simple objetivo de ejercitarse en el combate, aunque no por ello menos formales y pomposas. El niño, por su parte, escuchaba a su padre erguido, altanería que flaqueó en el momento en el que Arnau finalizó su reto, y Martí se vio acechado por los espectadores a la espera de su respuesta. Titubeó, carraspeó, miró a su madre, la que, aunque fingía seriedad, lo animó golpeándose repetidamente con los dedos el lateral oculto a Arnau de un vestido verde esmeralda que destellaba a la luz del sol mediterráneo. El muchacho carraspeó de nuevo antes de lanzarse.
«¡Venid! ¡Venid, caballero! ¡Venid a la batalla!», gritó en un tono de voz que intentaba mantener grave sin éxito. Arnau reprimió una carcajada de orgullo y satisfacción. Un escalofrío le recorrió la espalda a la vista de su hijo animándolo a la pelea. Le hubiera gustado agarrarlo, zarandearlo y darle unos cachetes incitándolo a la lucha. Sin embargo, se mantuvo serio, como si fuera un reto de verdad. «Aquí me encontraréis, caballero», continuó Martí, «y en nombre de Dios, el vencedor de todas las batallas, de la Virgen y del bienaventurado Sant Jordi, acepto vuestro desafío, y que aquel al que sonría la fortuna sea magnánimo con el vencido». Mercaderes y marineros aplaudieron y vitorearon al chico mientras Arnau, emocionado con la garganta agarrotada, dudaba al respecto de cómo poner fin al episodio. Fue Elisenda la que acudió en su ayuda. «Y Blanca será la madrina», propuso señalando a la niña, ignorada hasta ese momento. Arnau aprovechó la indicación. Agarró a la pequeña por las axilas y la alzó hasta su pecho, donde la estrujó con cariño. Recordó la alegría que supuso la noticia del nacimiento de esa niña. Tenía unos bonitos ojos castaños, pensó él, y una mirada dulce. «¿Quieres ser mi madrina?», le preguntó. La niña asentía con la cabeza cuando algunos de los presentes se apartaron a instancias de unos maceros que protegían a 3 hombres vestidos con las gramallas carmesíes propias de los consejeros de la ciudad. 2 eran nobles, el tercero era un ciudadano honrado. En nombre de Barcelona, dieron la bienvenida al enviado del rey Alfonso, cruzaron unas frases de cortesía y lo invitaron a acudir al Consejo de Ciento. Los consejeros lo esperaban. Los mensajeros del rey, que permanentemente viajaban entre Cataluña y Nápoles, habían anunciado su llegada. «Os lo agradezco», dijo Arnau. No obstante, todavía no estaba preparado para discutir de tanto agravio como pondrían sobre la mesa, así que intentó librarse del compromiso. «Ha sido un viaje muy largo y cansado. Acabo de reencontrarme con mi esposa y mis hijos después de muchos años y deseo pasar un tiempo con ellos». «Los asuntos de Cataluña. ¿De Barcelona?», se corrigió uno de los consejeros. «No pueden esperar», añadió con gravedad, como si de ese momento dependiese la suerte del país. Arnau recordó las aceradas críticas del rey al respecto de la soberbia y las exigencias de nobles y oligarcas, y comprendió su postura. «Los mercaderes que han sufrido el cansado viaje igual que vos», el ciudadano honrado que terciaba en la conversación, enfatizó el término «setea», «no tienen inconveniente en negociar a pie de playa». Le recriminó al tiempo que señalaba unos fardos amontonados allí mismo. Arnau dejó a Blanca en el suelo y resopló. Cuantos habían disfrutado del desafío bufo entre el duque y su hijo, permanecían ahora atentos a ese enfrentamiento. «Cierto», reconoció el conde de Navarcles. «Son mercaderes y obran como tales. Yo soy guerrero y como tal, aún cansado», ironizó. «Estoy dispuesto aquí y ahora a batirme a espada con cualquiera de vosotros». Los retó acercándose, la mano ya en la empuñadura de su espada. «Con los 3 a la vez, si lo deseáis». Ninguno de los consejeros se movió un ápice ante el avance de Arnau. Sus rostros tampoco empalidecieron ni mudaron los rasgos. La amenaza que en otras circunstancias hubiera causado temor, se estrelló inofensiva contra ellos. «¿Acaso estáis desafiando a la ciudad condal?», le reprendió uno. «Nadie puede amenazar a los representantes de Barcelona», afirmó otro. «Yo sí», proclamó Arnau, sorprendiéndolos al mismo tiempo que desenvainaba la espada, ajeno a la diplomacia, en tensión, ya imbuido en su oficio de guerrero. «No existe consejero de ciudad alguna que insulte al conde de Navarcles como lo habéis hecho vosotros sin recibir su merecido». Si las palabras no les habían afectado, el casi imperceptible sonido de la fricción del filo de metal contra su vaina provocó que recularan. Uno de ellos incluso tropezó con los bajos de la túnica encarnada que se prolongaba hasta sus pies. La gente se apartó. El consejero trastabilló. Los maceros se dispusieron a defender a sus señores interponiéndose con las grandes mazas de plata que portaban. Elisenda apretó a Blanca contra sí, mientras Martí, con los ojos y la boca muy abiertos, observaba atónito cómo su padre arremetía contra la máxima autoridad municipal de la ciudad. «Alto en nombre del rey», se oyó antes de que Arnau llegara a blandir la espada contra los maceros. El veguer,
el representante del rey en Barcelona se presentó acompañado de varios soldados. Arnau detuvo su embate. Elisenda respiró ante lo que ya asumía como un enfrentamiento directo entre su esposo y los prohombres barceloneses. Martí hinchó los mofletes en claro gesto de decepción, un sentimiento compartido por muchos de los curiosos atraídos por la posibilidad de espectáculo y diversión. ¿Es cierto que habéis insultado al conde de Navarcles?, exigió el veguer de los consejeros. No, quiso excusarse el ciudadano honrado. Mentís, lo acusó Arnau, hierático. Durante unos instantes pudo oírse el chapoteo de las olas del mar, Arnau todavía con la espada en la mano. Si el conde de Navarcles se ha sentido insultado, dijo otro de los consejeros en defensa de su compañero, se tratará de un malentendido. No creemos que Mícer Benella tuviera intención alguna de insultar a principal tan distinguido como Arnau Estanyol, noble catalán de cuyas empresas guerreras nos enorgullecemos, y representante de nuestro bien amado rey Alfonso. ¿Es cierto eso, Mícer Benella?, insistió el veguer. Todas las miradas recayeron en el consejero, algunas exigentes, las del veguer, Elisenda y sus compañeros del Consejo de Ciento que deseaban evitar la reyerta. Otras, entre ellas, quizá la del pequeño Martí, anhelantes de oír una negativa que lanzase a Arnau contra los maceros. Es cierto, se vio obligado a musitar el hombre. Acceder de nuevo al palacio de Marquet originó en Arnau sentimientos contradictorios. Allí había transcurrido su infancia y pasado los escasos y cortos periodos en los que regresó a Barcelona, para contraer matrimonio o para visitar a su familia, su vida siempre a expensas de las campañas bélicas de Alfonso. Tras franquear los portalones recios de madera claveteada con flores de hierro, se detuvo en el patio empedrado de acceso y contempló aquella construcción que tanto conocía, la escalera noble que ascendía hasta la primera planta, abierta al patio con una galería de arcos sostenidos por columnas que lo circundaba. Por encima, otra planta más, sin galería y rematada con un torreón desde el que controlar cuanto sucedía en el mar. Sí, probablemente era más bello que su palacio napolitano, las columnas de los arcos más trabajadas, así como también la decoración del resto de la obra, pero el de Barcelona se hallaba encajado entre callejuelas que tanto llevaban la brisa del mar, a pocos pasos de distancia, como el hedor de la ciudad, todo envuelto en una permanente humedad que calaba hasta los huesos y de la que era imposible liberarse. Nápoles era húmeda también. El bochorno estival resultaba insoportable. La ciudad se abría al mar, al mismo, el Mediterráneo sí, pero el que había sido el palacio de Francesco Domeni estaba bastante más alejado de la costa, y por encima de todo, contaba con unos excepcionales jardines que aportaban 1000 aromas al ambiente, lo que creaba entre sus moradores una sensación etérea del entorno, en ocasiones mágica. La única magia que flotaba en su casa de Barcelona, en cambio, era la del poder, la de la riqueza. Al contrario de lo que sucedía en Nápoles, allí, parado en el patio de su palacio barcelonés, Arnau se sintió oprimido, rodeado de malos presagios, aunque quizá mucho de ello, pensó en ese momento, se debiera a la conversación que había mantenido con el veguer, el que escoltó a la familia durante el trayecto desde el pontón. Mal comienzo. Se permitió censurar el hombre. Arnau simuló estar absorto en las casas de los pescadores apiñadas en la ribera del mar, por cuyo frente transitaban desde el monasterio de Santa Clara, mientras dudaba si replicar al funcionario real. ¿Mal comienzo? En una guerra como la que tendría que afrontar, nunca constituía un error mostrar al enemigo el poderío y acobardarlo, como acababa de suceder con aquellos débiles personajillos. Desechó la discusión cuando discurrían por delante de una casa de 2 plantas de fachada pobre y deteriorada. Los marcos de madera de puertas y ventanas maltratados y combados por la humedad y el salitre, como sucedía en la gran mayoría de las viviendas de las gentes de la mar, todas similares, todas humildes. Sin embargo, no le costó reconocer entre ellas la de su abuelo Hugo. Un fogonazo de nostalgia y de cariño le recorrió el cuerpo y se detuvo, obligando a hacer lo mismo a toda la comitiva, veguer, soldados, familia, servidores y bastaixos que portaban su equipaje. Allí, en esa casa, Arnau había recibido una de las lecciones más importantes de su vida, la que quizá habría venido a distinguirlo como el gran capitán que era. Tras la muerte de su padre, Bernat, a manos de los secuaces de Destorrent,
y la lectura del testamento en el que le nombraba único heredero, con su madre ajena a la corte e ignorante de la educación y forma de vida de principales y caballeros, la reina María lo tomó bajo su protección. Aprendió de la mano de tutores y maestros elegidos y controlados por la monarca. Sus aptitudes eran considerables, lo que se reflejaba en un rendimiento sobresaliente, por encima del de sus compañeros, preeminencia que también impelió a un crío de 9-10 años, tal vez los 11 de Martí, a pecar de soberbia. Fue esa arrogancia la que lo llevó al insulto cruel y el trato despótico con los niños modestos con los que coincidía en las ocasiones en las que su madre lo obligaba a acudir, siquiera a regañadientes, a las vides que cultivaba su abuelo. Algunos de los muchachos a los que Arnau humillaba, compeliéndolos a cederle el paso o el sitio, a hacer su trabajo o a portar la cesta con las uvas que a él correspondía, a los que empujaba y pegaba si simplemente dudaban, podían haberse enfrentado a él y haberlo vencido de un manotazo en una pelea sin espadas, ni lanzas ni ballestas, como así era. Pero tenían un miedo reverencial hacia el impúber conde de Navarcles, un niño noble, el protegido de la reina. «Ven conmigo», le dijo cierto día su abuelo y lo agarró de un brazo. Se hallaban en el palacio, a donde Hugo había acudido como invitado. Arnau acababa de lanzar una copa al rostro de un criado que los había atendido con torpeza. El crío quiso zafarse de la presa hecha en su brazo, pero Hugo lo zarandeó hasta que cejó en su empeño. Entonces buscó apoyo en su madre, Mercé, quien se limitó a apretar los labios y desviar la mirada. «No podéis tocarme», gritó Arnau a su abuelo. «Soy...». La bofetada resonó en el salón y hasta pareció reverberar en los techos altísimos mientras criados y demás servidumbre evitaban mirar. Hugo lo arrastró fuera del palacio. Arnau le advirtió: «Te aseguro que como me plantees problemas te humillaré en público, delante de la gente de Barcelona. No os haréis. Ponme a prueba. Os arrepentiréis de esto. Puedes conseguir que me encarcelen, puedes denunciarme al Veguer, a la reina, a las Cortes de Cataluña. Haz lo que te plazca, pero primero vas a acompañarme». Lo llevó cogido del brazo por las estrechas callejuelas hasta donde estaba ahora parado. Y una vez ahí, le mostró la casa. «Tu sangre», anunció sin dejar de apretarle el brazo. «¿Entiendes lo que te digo?», añadió con vehemencia inclinándose sobre él. «Esa sangre de la que tanto te enorgulleces proviene de esta casa. En la parte que corresponde a tu abuela no proviene de ninguna casa noble de condes o almirantes, propietarios de castillos y tierras. No, tu fortaleza es esta y tus tierras. Son la playa». Hugo lo empujó al interior, al que accedieron tras golpear una puerta que se abrió sin oposición. Arnau se dejó llevar con algo más de docilidad. Dentro encontraron a una mujer que cocinaba en una olla que colgaba sobre el fuego. 2 niños pequeños correteaban desnudos. Hugo ofreció una moneda a la madre. «Esta fue mi casa», reveló en el momento en el que ella la tomó. «¿Me permites?». La mujer, el rostro y la mirada cansados, no se inmutó, como no lo había hecho al verlos entrar. Asintió y les indicó con el mentón la escalera que conducía a la planta superior, porque aquella en la que se encontraban se abarcaba de un solo vistazo. El hogar, una mesa con varios taburetes torcidos y una estantería para los 4 útiles de comer y cocinar. Arnau, al que se había acercado Elisenda, sabedora del vértigo emocional que estaba sufriendo su esposo, vio desfilar toda aquella sucesión de acontecimientos. Ya arriba, se sentaron sobre un catre y su abuelo le contó de su vida, de su propia hermana, Arsenda, abadesa en un convento, la verdadera madre de Mercé, a la que repudió. Le explicó que fue él quien cuidó de Mercé hasta que se casó con Bernat Estanyol y ambos tuvieron un hijo, él, Arnau. Luego pasearon por aquel entramado de callejuelas a las que se abrían las moradas de los trabajadores del mar, y Hugo mostró a su nieto otra casa en la que había vivido su otro abuelo, Arnau, y otra más en la que nació su otra abuela, Mar. «Estos son tus orígenes, hijo», insistió de camino al Raval para enseñarle algo que no quiso adelantarle. «Tu abuelo Arnau alcanzó la nobleza, pero murió acusado de traición. Tu padre, Bernat, fue un corsario que terminó al servicio de los castellanos, nuestros enemigos, hasta que regresó a Cataluña cuando se coronó a un rey castellano». La sorpresa fue una taberna que Hugo le dijo que había sido suya. Ahora la explotaba Pedro,
un joven que había trabajado con él y que seguía haciéndolo en las viñas cuando era necesario. Se sentaron a una de las mesas corridas y el abuelo puso un vaso de vino sin aguar, como el suyo, delante del niño. «Son tu gente, Arnau», arguyó. «No debes menospreciarlos. En alguno de ellos podrás encontrarme a mí cuando era niño, a tu madre, a tus otros abuelos o a tu padre. Nunca renuncies a tus orígenes. Son estos, hijo, son estos», recalcó. Esforzándose por no mostrar repulsa, Arnau daba sorbitos de aquel vino espeso y fuerte, mezclado con aqua vitae, el secreto de su abuelo botellero. Hugo reprimió la risa y continuó exhortándolo a procurar un buen trato a la gente humilde. «Seré su amigo», cedió al cabo el chaval. El abuelo negó con la cabeza. «No», le corrigió, «no se trata de eso. Tú eres noble y estás llamado a grandes hazañas, estoy seguro. Nunca encontrarás amigos en los inferiores, y si alguien pretendiera serlo, desconfía. Lo que tienes que hacer, lo que me gustaría que hicieras, es que los respetes, que no los maltrates, que los entiendas y que los defiendas. Tú eres un caballero. Trátalos como personas, de menor calidad que tú, por supuesto, pero personas. Mantente en tu lugar, no te rebajes, pero sé comprensivo, generoso y magnánimo. Guarda tu vigor, tu energía y tu valor para los enemigos de Cataluña y para con tus iguales, porque en ellos encontrarás a tus verdaderos adversarios». Arnau lo hizo. No le supuso un gran esfuerzo porque cuantos lo rodeaban continuaron temiendo desagradarle, lo que le concedió la posibilidad de comprender que era mucho más efectivo ganarse el aprecio de aquellos que lo rodeaban y dependían de él. Con el tiempo, reinterpretó los consejos de su abuelo, porque Hugo acertó en que sus peores enemigos serían sus iguales, contra los que se cuidaba, pero Arnau gustaba de la cercanía de la gente sencilla, ante la que no le costaba reconocer sus orígenes. Cierto, nunca serían sus amigos. La sumisión y la obediencia hacia los nobles y los privilegiados que caracterizaban sus más triviales experiencias vitales alzaban un muro insalvable entre las personas de uno y otro estamento, pero asumida esa realidad, aprendió a disfrutar junto a ellos, un contacto sincero que lo encumbró como el general más querido por sus soldados. El conde de Navarcles suspiró y se puso en marcha de nuevo. Hugo había muerto a la provecta edad de 63 años. Su esposa, Caterina, la liberta que nunca se atrevió a asumir la responsabilidad del papel de abuela, lo hizo poco más tarde. Su dolorosa historia y el amor que Hugo le profesaba también dejaron, sin embargo, huella en el joven. Arnau no compraba esclavos. La comitiva siguió al enviado del rey, igual que lo venía haciendo la chiquillería que correteaba bulliciosa a su alrededor, ya desde el pozo de Santa Clara, donde las mujeres que se aprovisionaban de agua interrumpieron sus tareas y algunas tuvieron que apartarse, como sucedía allí por donde transitaban, el Pla de Palau junto a la magnífica lonja de los mercaderes y el pórtico del Forment, la fuente de Santa María, la calle en la que se ubicaban las pescaderías, zonas vibrantes todas ellas, ruidosas, rebosantes de una vida que parecía paralizarse momentáneamente al paso del conde de Navarcles. El veguer, molesto por el alboroto, buscó la compañía de Arnau. «Vuestras amenazas a los consejeros de la ciudad no harán más que acrecentar el descontento». Retomó el tema sin esconder su disgusto por no haber obtenido respuesta a su primer reproche. «¿Habéis pensado que precisamente eso es lo que desea el rey?», apuntilló Arnau, decidido a acallarlo en esa ocasión. Arnau terminó de cruzar el patio con el corazón todavía más encogido que cuando había accedido al palacio de Marquet. Luchador, caballero, valiente, aún así notó los indicios de un temblor en las piernas que pugnó por controlar. Elisenda se arrimó a él, apoyándolo. Ambos sabían cuál era la razón. Su esposa le daba cumplidas noticias de su estado a través de cada una de las cartas que le remitía a Nápoles. «Madre», susurró entonces en el patio. Cuando era niño y regresaba a casa, gritaba su nombre desde el patio y saltaba escaleras arriba para abrazarla. Ese día, seguido de su familia y de la mirada compasiva de muchos de los miembros de su casa, las subió apesadumbrado. «Madre», repitió tras golpear con los nudillos en la puerta de su alcoba y abrirla. Una luz mortecina, filtrado el sol por vidrieras de tonos oscuros, le mostró a una mujer consumida sentada en una silla, con las piernas y los pies cubiertos por aparatosos vendajes. Arnau se acercó, se acuclilló a su lado y le tomó la mano, toda hueso y pellejo. Los labios de Mercé agrietados,
se ensancharon en una sonrisa al mirarlo. Arnau creyó ver un destello en sus ojos velados. Arnau, musitó. Madre, yo. Quería seguir, pero se le agarrotó la garganta. En su lugar, le apretó la mano con ternura. Entonces era cierto, dijo ella. ¿Qué? Que venías. Me contaron que el rey te enviaba a Barcelona, añadió Mercè con esfuerzo al tiempo que dirigía una mirada que pretendió ser de agradecimiento hacia Elisenda, parada en la puerta con los niños. Le costaba respirar. Creí que solo lo hacían para contentarme y que pudiera morir tranquila. No vais a morir, se apresuró a replicar Arnau. Hijo, lo deseo, y ahora que te he visto, rezo a Dios para que me libere de esta tortura. La tortura no era otra la causa. Mercè permitió que Arnau balbuceara palabras de ánimo en las que él mismo no creía y que apoyara la mejilla sobre su mano, esa que ella terminó girando para acariciarle el rostro húmedo. Luego quiso saludar a sus nietos, tras lo que se abandonó a un letargo que nadie se atrevió a turbar. Arnau salió de la alcoba con la culpa arañándole las entrañas. Aquellos vendajes manchados de pus que había visto y olido de cerca no eran más que el precio que pagaba ahora la mujer que había resistido 3 sesiones de tortura en la cárcel de Barcelona, sin desvelar el lugar en el que escondía a su hijo Arnau a Marta d'Estorrent, la que pretendía asesinarlo para que fuera el suyo, Gaspar, quien heredase los títulos y la fortuna de Bernat Estanyol. Todas aquellas heridas y quemaduras que laceraron la carne y el espíritu de Mercè, y cuyos daños fueron atenuados por el vigor de la juventud, reclamaron virulencia a medida que los años debilitaban su naturaleza y reaparecieron en forma de dolores insoportables y llagas que nunca conseguían cicatrizar. Y aquellas heridas y quemaduras, cuya eclosión Arnau había ido padeciendo con angustia carta a carta de su esposa durante los años que llevaba fuera de la ciudad, eran por su causa, por haberlo protegido. No sufre, quiso tranquilizarlo Elisenda. Los médicos le dan pociones para el dolor. El soldado acostumbrado a arrinconar la amargura de la guerra, la sangre y la muerte de enemigos, y muchos otros que ni siquiera empuñaban armas, pero que estaban en el bando equivocado, en algún lugar recóndito, y, por lo visto, infinito de su alma, intentó enterrar allí también los padecimientos de su madre, quizá los suyos, aunque solo consiguió cierta evasión a instancias de Martí y Blanca, quienes lograron levantarle el ánimo en lo que quedaba del día. El niño lo perseguía con adoración y no dejaba de observarlo embelesado. Combatieron en el patio utilizando espadas de madera, amadrinados por Elisenda y la pequeña Blanca, aplaudidos y vitoreados por algunos invitados y por el personal de palacio, que hasta dejó de lado sus obligaciones. La cena fue multitudinaria. El palacio de Marquet estaba invadido por diputados que habían acudido a las cortes catalanas que se celebraban en Barcelona y que necesitaban alojamiento. Un par de síndicos de ciudades realengas, el abad del monasterio de Escarp y hasta el procurador que representaba al propio Arnau, incluido en el brazo de la nobleza, que por su residencia en Nápoles había excusado su presencia el año anterior cuando se iniciaron las cortes. Todos ellos estaban obligados a acudir al llamamiento real y viajaban acompañados de séquitos en los que se incluían 3 o más criados o escuderos, maestresalas, mayordomos, mozos de cuadra. Los principales que iban y venían acompañando a la reina, quien no siempre podía acudir a las sesiones a causa de sus dolencias, comían y cenaban sentados a la mesa del comedor del palacio y se alojaban en habitaciones dispuestas a esos efectos. Los oficiales, la servidumbre y los esclavos se repartían de forma caótica por donde fuera. Barcelona entera estaba invadida por los diputados a cortes de los 3 brazos, el eclesiástico, el militar o nobiliario y el de las ciudades de realengo. Todos los invitados de Arnau eran proclives a la política del rey Alfonso, y si no era así, se cuidaron mucho de emitir crítica alguna durante la cena y la sobremesa en presencia de su anfitrión. Al anochecer, Arnau volvió a llamar a la puerta de otra alcoba. En esta ocasión, la de su esposa. Elisenda lo esperaba ya en camisa de dormir, sentada cerca de la ventana, donde su criada mantenía frente a ella un pequeño espejo de plata bruñida al que llevaba interrogando un buen rato sobre el deseo que su cuerpo originaría en un hombre al que no veía desde hacía mucho tiempo. Se levantó, y la criada abandonó la estancia de inmediato.
Arnau se acercó a una mujer que se esforzaba por mantener la serenidad y le quitó la prenda. Luego la examinó de arriba a abajo. Las carnes reposaban en su vientre y los pechos se mostraban abundantes y lechosos, con los pezones retraídos en el centro de grandes areolas rosadas. «Tened presente, conde», logró articular Elisenda, desamparada por su desnudez y aquel escrutinio que la avergonzaba, «que los años son los peores enemigos de las mujeres». «En vuestro caso se han convertido en aliados, señora», contestó Arnau, y posó la mano en uno de sus pechos. «Estáis preciosa». «Y vos, conde, además habéis dejado transcurrir todos esos años sin cumplir con vuestros deberes conyugales», le recriminó ella. Arnau le apretó el pecho con lujuria. Elisenda se había puesto en tensión, como si quisiera recuperar la identidad perdida a causa de desnudar su cuerpo ante un hombre que se le aparecía como un desconocido. «Fueron muchas las ocasiones en las que os insté a venir a Nápoles a compartir esa vida conyugal cuya falta me censuráis. Os consta que no pude, que mi sitio está al lado de su majestad, al servicio de mi señora, la reina». La sola mención de la reina María confirió una confianza a Elisenda que se reveló en su tono y en su actitud, ambos más terminantes, más firmes. Arnau se separó un paso de ella. «Y el mío está con el rey, en Nápoles», declaró con solemnidad. Los dos se miraron durante un instante, conscientes del destino impuesto por los poderosos. Casarse para impedirles vivir su matrimonio por la lealtad debida. Y los dos también pensaron lo mismo. Alfonso, unido a su prima, la infanta María, hija del rey de Castilla, había terminado repudiando a aquella mujer estéril, neurótica, probablemente epiléptica, fea, atacada por las picaduras de viruela que inundaban su rostro, de piel áspera por el paludismo, flaca en extremo y con una dispepsia incontrolable, que caía desmayada y padecía de gases, flatos y todo tipo de problemas uterinos. Si el rey aborrecía a la nobleza y al patriciado catalán, tampoco encontraba en su esposa atracción alguna que le impeliese a regresar a sus reinos españoles. Esa situación, sin embargo, en nada se parecía a la de Arnau y Elisenda, por más que sus vidas no fueran sino el reflejo de las de sus respectivos señores. El joven matrimonio, durante el periodo en el que Arnau residió en Barcelona mientras se negociaba el rescate de Alfonso, entonces prisionero de los genoveses, gozó de la compañía mutua, y ambos se entregaron a unas relaciones sexuales que Arnau entrevió placían a Elisenda, aunque después el cargo de conciencia la llevase a confesar su pecado ante un sacerdote que le imponía severas penitencias, recordándole siempre que las mujeres no debían perseguir placer alguno, que el mundo del gozo carnal era señorío del demonio. En ese momento de comunión de ideas, con Elisenda tan desnuda como firme ante él, Arnau se vio azuzado por una simple mirada y volvió a acercarse a su esposa. La abrazó y la acarició. Aquella, la de la mirada, era la señal más evidente que Elisenda iba a proporcionarle acerca de su disposición a recibirlo con entrega. Siempre había sido así. Dos mujeres, dos universos opuestos. Sofía arrollaba consciente de su belleza. Tomaba la iniciativa con pasión. Experimentaba, tocaba, palpaba y exigía gratitud. Como si la diosa que era, se hubiera mancillado al contacto con un ser inferior que no podía pretender nada más sublime que disfrutar de su cuerpo y de su amor. Elisenda, en cambio, recibía. Esperaba y se dejaba, como ahora, cuando Arnau la acompañaba hasta el lecho. Y permanecía pasiva, atenta a las manos que la acariciaban o que apretaban con fuerza sus carnes. Sofía gritaba y gemía. Elisenda suspiraba cuando él le mordisqueaba aquellos inmensos pezones que se habían levantado en busca del placer. La napolitana arañaba. La catalana dejaba correr sus manos casi con prudencia. Una alzaba piernas y caderas para ofrecerse. La otra difícilmente entendía que sus propios movimientos podían complacerla en mayor medida. Sofía jadeaba y chillaba con desenfreno al alcanzar el orgasmo. Elisenda aceleraba la respiración, como ahora ante los embates de Arnau montado sobre ella, penetrándola, empujando con el vigor con el que tomaría una torre al asalto. Sofía pretendía mandar. Elisenda lo hacía. Sofía otorgaba favores. Elisenda esperaba recibirlos. Una era capaz de engañar para halagar su hombría. La otra se conformaba con golpearla escondiendo su decepción, si era el caso. No obstante, las dos tenían un ascendiente sobre Arnau. Sofía era mayor que él,
una Venus que llenaba las estancias y eclipsaba cualquier otra presencia. Elisenda, por su parte, destacaba por una entereza y distinción tales que la rodeaban de un halo que acallaba bocas y enfriaba soberbias. Sin embargo, si Sofía nunca descendía de su pedestal, Elisenda sí permitía que esa corona de autoridad y prestigio que la glorificaba se resquebrajase si alcanzaba el éxtasis, como estaba sucediendo esa noche, en la que cerró los ojos y apretó labios y mandíbula, los brazos a los costados, atenta solo a su propio placer, la respiración contenida para dar paso a un gemido apagado, y se atrevió a doblar las rodillas para aumentar el contacto, hasta que toda ella convulsionó, varias veces antes de volver a tomar aire de forma compulsiva y dejarse caer a peso sobre el colchón, mientras su esposo, jadeando, todavía pugnaba por verterse en ella por completo. Martí está preparado, comentó Arnau poco más tarde, la mirada fija en el dosel de la cama. Él permanecía desnudo. Su esposa, por el contrario, había vuelto a cubrirse con la camisa de dormir, el pudor reinando de nuevo. «Lo harás feliz». Elisenda lo asumió con voz tenue, consciente de que era llegada la hora de que su hijo abandonase Barcelona para unirse con su padre a la corte y el ejército del rey Alfonso en Nápoles. Por un lado le dolía, puesto que Martí solo era un niño que todavía peleaba con espadas de madera. Aunque por otro, le enorgullecía que iniciase la carrera de las armas, y también la de las letras, como bien se cansaban de contar cuántos mensajeros iban y venían del reino italiano con respecto a los esfuerzos de Alfonso por promover la cultura y el humanismo. Pero por encima de todo, Elisenda deseaba que Martí Estanjol reclamase la legitimidad de su nacimiento frente a cualquier intento que, en todo caso, se le antojaba absurdo y ridículo por parte de Sofía de sustituir a los herederos del conde de Navarcles por sus bastardos italianos. Martí tenía que estar en Nápoles proclamando con su sola presencia la estirpe legítima de los Estanjol. «Cuida de él», exhortó a su esposo, evitando no obstante toda referencia a su familia napolitana. Arnau era noble y caballero. Elisenda estaba segura de que nunca olvidaría cuál era la posición y cuáles los derechos de su heredero legal. Sí, si ella lo hubiera seguido, quizá él no habría tenido esa otra familia, aunque tampoco existía garantía alguna. El propio rey solo tenía hijos bastardos y acogía en la corte con total naturalidad a los de su hermano Juan, el rey de Navarra. Ferrante, el duque de Calabria, heredero de Nápoles, también había concebido hijos fuera del matrimonio. Todos los grandes mantenían relaciones ilícitas, públicas y consentidas, incluso con jóvenes pajes, de lo que se acusaba ahora al rey Alfonso, murmuraciones que Elisenda debía confirmar con Arnau a instancias de la reina María. Lo haría, lo haría. Tenía tiempo, se dijo. En ese momento solo deseaba disfrutar de la presencia de su esposo, porque lo era. Eso era lo único que importaba. Ella era la condesa de Navarcles y ahora la duquesa de Lagonegro, y Martí y Blanca eran los descendientes y herederos de Arnau Estanjol ante Dios y ante los hombres. Que su esposo aplacara la incontinencia de todo soldado fornicando con una napolitana, bella, por supuesto, era irrelevante. A la mañana siguiente, Arnau acudió al castillo del Veguer, que se alzaba junto a la plaza del Blat. En la cárcel ubicada en sus sótanos era donde habían torturado a su madre hasta que, tras 3 sesiones, el juez, por mandato de la ley, se vio obligado a declararla inocente. El día en que, con 15 años, Arnau partió de Barcelona por primera vez para seguir al rey Alfonso, ya conde pero inexperto, no era capaz de imaginar el sufrimiento que podía originar un verdugo en sus víctimas. Las necesidades de la contienda fueron mostrándoselo con una crueldad abominable, y hoy, a medida que se acercaba a la fortaleza, tuvo que obligarse a expulsar de su espíritu las súplicas y los alaridos de dolor que creyó oír de boca de una joven madre mientras el fuego devoraba sus pies. La plaza del Blat bullía de gente que iba de puesto en puesto de venta de cereal buscando el mejor precio, el mejor producto. Allí mismo también habían ahorcado al padre del primer Arnau Estanjol, cuando en el llamado primer mal año, la carestía, y como consecuencia de ella, el hambre asolaron Barcelona. Arnau se detuvo entre un gentío que respetuosamente le hacía sitio y respiró hondo. Esa ciudad. A su abuelo Arnau lo decapitaron acusado de traidor, sin juicio alguno, en esa ocasión en el Pla de Palau, y su abuela Mar languideció de pena en la miseria hasta morir. Y a su padre, Bernat, le tendió una emboscada Galcerán d'Estorrent,
abuelo de Gaspar, que mantenía secuestrada a su madre, Mercé, contra cuyos secuaces se vio obligado a luchar en desventaja numérica hasta que lo mataron a traición. Ninguna acusación se tramitó contra el mercader que ya entonces financiaba las costosas campañas del rey en Nápoles. Era notorio, se excusaron, que fue Bernat quien allanó el palacio de Destorrent. Los Destorrent, por sus venas corría mala sangre, pero siempre se granjeaban el favor real. Su iniquidad era hereditaria. Marta Destorrent ya había intentado envenenarlo cuando él era solo un niño, y ahora había tenido que soportar que el hijo de esta, su hermanastro, el innoble y cobarde Gaspar, se viera premiado por el rey Alfonso. ¿Acaso él tenía contraída deuda alguna con esa ciudad traicionera y ensoberbecida? Instintivamente, Arnau acarició la empuñadura de la espada que colgaba a su costado. Miró en su derredor, decenas de personas, todas desarmadas como ordenaba la ley, que gritaban, reían o discutían. Debía ser prudente, concluyó, pero ¿cómo se hacía eso en un campo de batalla tan desconocido? La cortesía con la que el veguer lo trató no ocultaba cierta suspicacia, que Arnau achacó a la abrupta finalización de la conversación del día anterior. Con todo, las explicaciones que recibió sentado frente a su escritorio, después de que un alguacil lo acompañara a su presencia, coincidieron con la descarnada versión proporcionada por los mercaderes durante la travesía en la galera, sobre todo en lo que se refería a los ingentes costos de la empresa napolitana, que los catalanes consideraban uno de sus mayores problemas. «No estamos aquí», pluralizó Arnau a fin de comprometer al veguer en cualquier proyecto, para resolver los problemas económicos de los barceloneses o los catalanes, sino los del rey Alfonso. ¿En qué medida afecta todo eso a los payeses de remensa? Payeses de remensa o siervos de la gleba sometidos a los malos usos por parte de sus señores feudales y de los que el rey esperaba obtener un buen dinero por su apoyo, y embargos de las tierras de los nobles que no pudieran acreditar su derecho. Esos eran los dos grandes cometidos que Arnau debía afrontar. Su secretario le había concertado ya para el día siguiente una cita con el jurista Jaume Ferrer, ocupado en el embargo de tierras. Ahora, con el veguer, Arnau pretendía profundizar en la situación de los siervos. La crisis económica ha afectado a los ingresos de todos los estamentos sociales, le explicó el veguer, pero sobre todo ha afectado a los más ricos, indudablemente. El miserable solo es un poco más miserable, pero si los menesterosos no tienen capacidad para obtener otros ingresos, los privilegiados sí, y lo que hacen es exprimir todavía más a los payeses que están atados a sus tierras, abusar más de ellos y tratar de compensar así las pérdidas derivadas de los mercados. Tened en consideración, le advirtió el funcionario real, que un tercio del precio de venta de las tierras depende de la situación servil de los payeses adscritos a ellas con obligación de trabajarlas. Cuanto mayor es el sometimiento a los malos usos, mayor es el valor de esa hacienda. Iglesia y nobleza, continuó el veguer. Los dos estamentos no productivos han endurecido con saña las condiciones de vida de sus payeses, imponiéndoles a la fuerza el cumplimiento estricto de cuantas obligaciones componen el conjunto de los malos usos que los atan a la tierra de los señores en un estado similar al de la esclavitud. Exigen insoportables cargas en dinero, en especies o personales a su favor, al mismo tiempo que imparten justicia en caso de incumplimiento. La Iglesia hasta los excomulga y los presiona con el infierno si no asumen resignadamente su condición de siervos de la gleba. Esos payeses solo pueden emanciparse de su señor y ser libres si se redimen o se escapan. El precio de la redención, si es el payés el que la solicita, lo fija a su antojo su dueño, lo que convierte ese procedimiento en una quimera. La fuga, el derecho que hasta ahora habían tenido los siervos de huir y conseguir la libertad viviendo un año y un día sin que se los detuviera aquí mismo, en Barcelona, o en otras ciudades privilegiadas, también se ha hecho imposible tras una ley que las Cortes dictaron hace cerca de 15 años. Desde entonces, los señores pueden perseguir a los fugados y pregonarlos en las ciudades como huidos y lanzados de paz y tregua, con lo que los lugares no pueden acogerlos por ser delincuentes. El veguer detuvo su discurso ante la ausencia en la que parecía haber caído Arnau, quien, con la mirada perdida más allá de la propia estancia en la que se encontraba, rememoraba la historia de su familia.
Después de que su abuelo Hugo lo hubiera llevado a ver la casa de pescadores en la que había nacido, Arnau tuvo curiosidad por la historia de sus antepasados. «Conviví poco con tu abuelo Arnau porque murió siendo yo muy joven», le explicó Hugo, «pero cualquier Bastais conocía bien el pasado de uno de sus miembros más ilustres». Así supo Arnau del trabajo de su predecesor en una labor históricamente reservada a los esclavos, los macips de ribera, aquellos que transportaban las mercaderías de los barcos, pero sobre todo supo de la fuga de Bernat y un Arnau casi recién nacido del dominio del señor de Navarcles. Bernat, al que ahorcaron en la plaza del Blat por reclamar grano para comer, se había beneficiado junto a su hijo Arnau de la ley que concedía la libertad a los remensas que se mantuvieran en Barcelona 1 año y 1 día sin ser detenidos. Ahora, tras el endurecimiento de las condiciones de vida de los siervos, el padre de su abuelo no habría podido rematar su fuga. El viejo Arnau no hubiera sido Bastais, su padre no hubiera nacido y se le encogió el estómago. Ni él ni sus hijos vivirían. De regreso al palacio de Marquet, continuó dando vueltas a la situación de los siervos. El veguer le había dicho que en 1391, fecha en la que los barceloneses atacaron la judería de su ciudad y masacraron a todos aquellos miembros que no se convirtieron a la religión católica, los remensas iniciaron el camino de la violencia y, por su parte, asaltaron y saquearon la judería de Gerona. Desde entonces, las situaciones de tensión fueron manifestándose, principalmente por las cruces que los remensas levantaban en las fincas que cultivaban junto a ollas y algunos otros signos de muerte y amenazas que lanzaban contra sus señores y sus procuradores, a algunos de los cuales llegaron a apalear. La mayoría de aquellos agricultores que durante siglos habían soportado la humillación, la sumisión y la vinculación a unas tierras que no podían abandonar, se mostraban ahora levantiscos y problemáticos. No obstante, lo que más preocupaba a los señores feudales, en especial al obispo de Gerona, el máximo representante del despotismo feudal en el norte de Cataluña, eran las incipientes reuniones de remensas en las que se establecían reivindicaciones comunes y se proponían acciones conjuntas. Separados, los siervos carecían de recursos y hasta de valor para oponerse a sus señores. Unidos, podían alzarse como un ejército que pusiera en riesgo la preeminencia de los privilegiados, iglesia, nobleza y ciudadanos ricos. «Deseo acudir a la próxima congregación remensa», anunció Arnau al veguer cuando ya daba por terminado su encuentro. «Quiero hablar con sus cabecillas. Es difícil saber. Conseguidlo». Andaba por la calle de la Mar, la de los plateros, deteniéndose en las mesas instaladas ya en la vía pública, donde tocaba y sopesaba las joyas que exhibían los artesanos. Deseaba comprar un regalo a Elisenda y otro a Blanca, y en una de ellas descubrió unas ajorcas grandes en plata repujada con esmeraldas incrustadas que, después de alzarlas hasta sus ojos y examinarlas con detenimiento ante la meliflua insistencia del joyero, compró para su esposa. Luego eligió otras más pequeñas y sencillas para la niña, ordenó a su secretario que se ocupara de cerrar la operación y continuó calle abajo hasta toparse con la fachada principal de Santa María de la Mar. Las puertas de bronce en las que destacaban las figuras de 2 bastaisos, cargando las piedras con las que se construyó el templo, se hallaban abiertas. Arnau se fijó en un criado que esperaba al pie de la escalinata de acceso, vigilando una silla de manos. La reconoció de inmediato. Era la que estaba en el patio del palacio, en la que transportaban a su madre impedida. Lo pensó un instante, asintió para sí, como si se animase, y accedió a la iglesia que tanto había influido en la vida de toda su familia. Santa María de la Mar seguía como la recordaba de niño y de las veces que después había vuelto a Barcelona. Majestuosa, visible por entero desde la propia puerta, amplia para reunir a modo de hogar a los fieles que ese día, sin embargo, no siendo domingo y a hora laborable, no llenaban ni un cuarto del inmenso templo construido por las gentes humildes de aquel barrio en honor de la Virgen que cuidaba de los marineros. Las vidrieras de colores del ábside filtraban la luz solar lanzando rayos que quebraban la penumbra. Entre esas luces mágicas y sorteando parroquianos, Arnau cruzó para dirigirse hasta el altar mayor, donde un gran número de religiosos,
probablemente de los que habían acudido a cortes en Barcelona acompañando a sus obispos, abades y demás prelados, mujeres nobles y esposas de ciudadanos honrados, seguían la ceremonia en las sillas y los reclinatorios que sus criados habían dispuesto con anterioridad. Muchos de los religiosos, buena parte de las mujeres y algunos hombres que las acompañaban, desviaron la mirada hacia Arnau, en pie en uno de los laterales ya junto al altar, escrutando las primeras filas de privilegiados en busca de su madre, con la que no daba, quizá oculta tras alguna de las anchas columnas ochavadas que soportaban la obra. Se desplazó unos pasos para evitar los obstáculos. La vio, mezclada con los menesterosos como una más de ellos, solo que sentada en una silla desde la que lo recibió pidiéndole ya perdón con las manos abiertas. «¿Qué hacéis aquí, madre?». No le permitió contestar y desvió su atención hacia los dos criados que la acompañaban. «¿Qué hace ella aquí?», bramó sin consideración alguna hacia el lugar en el que se encontraban. Los dos hombres se atropellaron en balbuceos. «¡Hijo!», quiso intervenir Mercé. «Llevadla al altar mayor», ordenó él. Mientras en el fondo del templo los lacayos alzaban con esfuerzo la silla que Mercé ocupaba, el sacerdote dejó de oficiar y, como la práctica totalidad de los presentes, observó el desplazamiento hacia el altar mayor del conde de Navarcles, seguido de su madre en su asiento a modo de sitial. No llegó. Un buen número del centenar de religiosos adscritos a la propia iglesia y otros tantos foráneos, aquellos que habían acudido a cortes en Barcelona, salieron al paso de la comitiva para interponerse como un muro infranqueable. «¿A dónde vais, conde?», le espetó uno de ellos entre un sinfín de recriminaciones. «Estáis en la casa de Dios. Aquí no sirven vuestras órdenes», clamó otro. «Pretendéis arruinarnos», le echó en cara a alguien más, hasta que las admoniciones se pisaron unas a otras en una cacofonía que las hizo incomprensibles. «¡Desarmaos!», se elevó una por encima del resto. Arnau había accedido a la iglesia con la espada al cinto. La baraúnda del ejército de religiosos remitió a la espera de la reacción del noble, quien les dio la razón asintiendo una sola vez con la cabeza, para acto seguido desabrocharse el cinturón y entregar el arma a uno de los criados, con la indicación de que la llevara al exterior. Aun cuando Arnau no parecía haber perdido autoridad, los religiosos no se amedrentaron. «¿Qué pretendéis, conde?», preguntó el que asumía el papel de portavoz de aquel heterogéneo grupo de miembros del clero regular y secular. Los parroquianos iban acercándose, curiosos unos, los principales, hasta unirse a los religiosos, y humildes otros, siempre manteniendo las distancias. «Mi madre debe estar en la primera fila de este templo», anunció Arnau con gravedad. «Lo más cerca de la Virgen. Si tanta devoción tenéis por la Virgen, ¿por qué embargáis las tierras y los honores cuyos recursos se destinan a su culto y a sus cuidados? Y a los estómagos de los curas», se oyó de entre la gente sencilla. Arnau hizo caso omiso del comentario y de las risotadas que originó. «Es la voluntad del rey», replicó. Su afirmación encolerizó de nuevo a los religiosos, que reiniciaron sus críticas embrolladas y profirieron hasta algún que otro abucheo. Mercé miraba al suelo, los dedos de las manos entrelazados como garfios en su regazo. «Con independencia de eso», clamó Arnau elevándose por encima del barullo, «mi madre, la viuda de Bernat Estanyol, almirante de la Armada de Aragón, debe ocupar el lugar que le corresponde en esta iglesia». «¡Con los indigentes!», no había sido un grito, pero silenció a un buen número de curas, a los que fue sumándose el resto. Arnau escrutó entre ellos en búsqueda de la mujer que había lanzado tal ofensa. Mercé, sin embargo, cerró los ojos, la cabeza todavía gacha. Arnau no necesitó verla mientras cruzaba el pasillo abierto entre los religiosos. La presintió. Una sensación de miedo extraña al guerrero, pero que se hundía en sus recuerdos, los de un niño de 3 años, al que las monjas del convento de Bonrepós asustaban con la presencia de esa mujer para que se mantuviese callado y oculto en la celda. Marta d'Estorrent, su madrastra, la que llegó a envenenarlo. Tras la muerte de Bernat y el escándalo en el que la reina María tuvo que poner orden, Marta dejó de aparecer en público. Entonces se rumoreó que, mancillado su honor, se había retirado a un monasterio. Al recuperar el amor de su madre que le habían robado de muy niño, Arnau no se planteó el destino de esa mujer,
pero era evidente que no llegó a vestir el hábito de orden alguna. En su lugar, con una edad similar a la de su madre, aparecía ahora con un vestido negro en el que destacaban algunos bordados de plata y apoyada en un bastón que sujetaba con firmeza. «Ese es el lugar de vuestra madre», insistió la mujer, encarada ya con Arnau y Mercè, esta todavía cabizbaja. «No oséis», saltó Arnau. «Vais a enfrentaros a una anciana», lo interrumpió ella. «Esos son los valientes generales del rey Alfonso», masculló uno de los religiosos. «Y el lugar sagrado», insistió otro. Arnau titubeó. Efectivamente estaba en el interior de una iglesia. No podía quebrantar la paz y los privilegios de la casa de Dios. Mercè percibió la indecisión de su hijo. Marta la aprovechó. «El lugar de vuestra madre no es otro que junto al pueblo llano, con los de su condición. Ya se le ha advertido en numerosas ocasiones». «Mi madre es la viuda del almirante Bernat Estanyol», reaccionó Arnau. «Yo soy la viuda de Bernat Estanyol, Marta d'Estorrent», proclamó al tiempo que golpeaba el suelo con el bastón y se erguía cuanto le permitía su naturaleza marchita, lo suficiente, sin embargo, para que Arnau se sintiese impactado por su actitud y, sobre todo, por sus palabras. «Bernat os nombró heredero», continuó la mujer volviendo a golpear sobre el pavimento. «Pero su matrimonio conmigo nunca fue anulado. Yo soy su viuda. Esa», añadió utilizando ahora el bastón para señalar a Mercè, «no es más que la hija de una monja sacrílega y libertina. Su lugar está con la gente vulgar.